por otra vuelta. Iván estás, que está que vos habías preguntado, y no sé si está Nicolás. Sí. Bien. Bueno, les estaba diciendo que si ustedes quieren calcular, ustedes ya tienen la corriente en la inductancia, ¿no? Y quieren calcular I1 y I2, lo pueden hacer por divisor de corriente, diciendo que, bueno, I1 va a ser la corriente que entra al paralelo, y L, que, bueno, va a ser, no va a ser una constante como era antes, sino que va a ser una exponencial en función del tiempo, multiplicado por la resistencia por la cual no pasa, la que no me interesa, dividido la suma. 16 más 8. Eso, digamos, si la corriente IL viene en este sentido, la corriente I1, esa que acabamos de escribir, iría así. Así, para ser consistente, digamos, con esta referencia, con esa corriente que va para abajo, bueno, sí, ahí habría que cambiarle el signo. Habría que ponerle un menos acá. En la respuesta creo que está tomada con el sentido de abajo para arriba. Sí, porque las respuestas son las dos positivas. Claro. Y si no, tenés que hacer mallas y bueno, sale, ¿no? Plantea la mallita. Para calcular las dos corrientes. Yo no me había dado cuenta que podía usar divisor y hice la malla. Hice desde B a B, digamos, desde B a hasta B sub B. Y que IL es igual a I1 más I2. Y de ahí salió. Claro. Sí, obvio, por malla también sale. Creo que son más pasos y tenés dos ecuaciones. Es mucho más directo hacerlo por divisor de corriente o nodos, de último. Bueno, no, divisor de corriente. Con eso sale enseguida. Martín, y otra cosa que habías puesto en el foro, Sí. la tensión de restablecimiento, que Sí. bueno, al principio tiende a infinito porque está en función de la tensión de la bobina y después se restablece en 5,17, creo que era del 9. Ah, del otro Eso, ejercicio, sí, sí. Sí, porque esta no eso tiene. porque la tensión en la bobina, como es un cable, cae a cero y bueno, te queda la tensión del, del recorrido, por ejemplo, de A hasta B, como está en el circuito ese. ¿Me estás hablando de este? No, para el 5. El 9. El 9, sí. ¿9 era? En el, Sí. en el 9 que tiene, claro, tiene infinito, sí. Ah, vos decís por lo que dice después, que se establece. Claro, después se establece en 5 y pico. Primero tiende a infinito, la tensión de restablecimiento. Sí. A ver, eso es. A ver, ustedes seguramente lo que hicieron fue hacer un equivalente de Thevenin en la bobina. Claro. Y es como que tenemos acá el interruptor, ponele, y acá la bobina. Cuando el interruptor se abre, bueno, pasa eso de que tiende a infinito, por lo que veníamos hablando, de que se abre corto la corriente en un tiempo tendiendo a cero, por lo tanto la tensión en la bobina tiende a infinito, por lo tanto la tensión de restablecimiento va a ser la tensión que recorriendo la malla, recorriendo desde un punto del interruptor hasta el otro. Entonces por eso también es, como la tensión en la bobina es infinito, la tensión de restablecimiento va a ser infinito en un principio. Después, cuando se estabilice, por acá, por este circuito, ya no circula más corriente, por lo tanto
toda la tensión de Thevenin va a estar en el interruptor, porque no hay caída de tensión en la resistencia y no hay caída de tensión en la bobina. Por eso esos 5, y pico es la tensión de Thevenin. Perdón, la resistencia, ¿por qué no? Porque no circula corriente, porque abrimos el circuito. Es decir, Está bien, lo abrí. la Bueno, malla está abierta. no lo había visto. Y para la tensión de restablecimiento, ¿podés hacerlo en el equivalente de Thevenin o en el original? Hay que hacerlo. Por la caída. En cualquiera de los dos. Yo te Sí, digo por la caída de tensión de tener la caída en 12 y en la de 15. exacto. Sí, si mirás el circuito original, claro, tendrías que poner que recorres la malla por acá, sí, tenés las caídas en las dos resistencias, en la de 15 y en la de 12, Bueno, te claro. tenés que fijar los signos, si se suman o si se restan. Pero bueno, acá con el equivalente de Thevenin se ve más fácil. Listo, listo. Si lo hacen con el original, deberían llegar a lo mismo. Deberían llegar No. bueno, en principio va a ser Está bien. infinito, pero una vez que se estabiliza, deberían llegar a la misma tensión de Thevenin. Que de hecho, cuando ustedes calculan la tensión de Thevenin, es la tensión a circuito abierto. Fíjense que estarían calculando la tensión entre estos dos puntos, que es un circuito abierto. Claro. Es Queda más fácil. Exacto. Sería el mismo procedimiento que hicieron para calcular la tensión de Thevenin. ¿De alguna otra duda de este ejercicio? Cuando vos, sí, de esto, cuando vos una tensión de Thevenin o un B sub AB, por ejemplo, bueno, que es lo mismo, te da negativa, significa que va en el otro sentido, ¿no? Que una tensión ahí te dé negativa cuando la calculés. Por ejemplo, Claro. para calcular la de Thevenin. El circuito de Thevenin sería, ahí iría la fuente, y ponemos los puntos A y B. Si la tensión de Thevenin te da positiva, bueno, la fuente será así, y si te da negativa, será el valor positivo, pero con la fuente al revés. Ahí está. Debe ser 5 volt. O sea, no pongan al revés la fuente y le sigan poniendo el signo menos. Porque si no es como que no están cambiando, están poniendo menos dos veces. Ahí está. Lo mismo con con una fuente de corriente. Si hacen el equivalente de Norton, les quedaría, si es positivo, le queda la corriente de abajo para arriba, y si es negativo, si les da negativa la corriente de Norton, tiene sentido para abajo, con el valor de corriente de Norton positivo. Y después preguntan en un ejercicio si pones una fuente de tensión variable, o sea, dependiente del tiempo. Ahí podés aplicar, creo que es el último. Sí. Y si ponías una exponencial. Sí, ahí podés aplicar Thevenin. Ahí podés. Sí. Se complica. El tema es que. ¿Cuál es el 14? Acá. Claro, el tema es que la tensión de Thevenin va a ser exponencial también. En vez de ser un valor constante, como la fuente que tenés es una exponencial, la tensión de Thevenin también te va a quedar una exponencial. La forma de determinar la tensión de Thevenin es la misma que como la calcularon antes, o sea, recorriendo una malla, calculando la tensión a circuito abierto.
en función de esa nueva tensión que es exponencial. Bien. Y bueno, sí, te va a quedar un equivalente de Thevenin con una función exponencial. Y después tienen que aplicar lo de la solución homogénea y la solución particular. ¿Lo tienen eso? Nunca lo usé. Bien, lo vemos entonces. Ahí se me quemaron los Pasa papeles. pasa que como siempre todos los ejercicios son directamente tipo de aplicar la solución que ya tenemos hecha. Tipo, yo también no resolví ninguna ecuación diferencial acá, ni una derivada ni una integral casi, porque todo se puede calcular con las resoluciones que ya tenemos. Claro, sí. Que eso era un poco lo que yo te decía hoy, que tampoco me llega a aparecer en el parcial, capaz que me complica un poco al no usarlo Ojalá nunca. que no. Bueno, entonces ahora lo vemos por las dudas que aparezca, algo así. Por ahí hay algunos ejercicios que son dentro de todo similares a esto y después hay, en el último inciso te pregunta eso. ¿Qué pasa si le pones una fuente de tensión exponencial? Vamos a tratar de resolverlo. A ver, esperen. De paso lo repaso un poco. Yo que también al no usarlo tan seguido, no es tan intuitivo. Martín, te Pero hago una consulta. Eh, dale. en el parcial, vos entrás al link y después que subí una foto de la resolución, pues nunca rendí virtual. ¿Tenés idea Mira, cómo es? no sabría decirte. A ver, el cuatri pasado que fue Electro 2, Ajá. lo que se hizo fue eso, te daban dos ejercicios, bueno, no me acuerdo si eran 2 o 3 ejercicios, y en el campus tenías el espacio para poner la respuesta numérica, un espacio como para poner algún comentario, no sé no sé si algo que valiera la pena aclarar, y después te dan un poco más de tiempo para subir la resolución, le sacabas una foto a lo que Ah, habías eso. hecho y la subías. Pero no sé por qué el JTP de Electro 2 no es el mismo que el de Electro 1, así que puede que sea Ah, distinto. después le pregunto a Gustavo. Está bien, está bien. No, no te Dale, das sí, drama. para sacarte la duda. Seguramente en el transcurso de la semana se los van a estar diciendo por el campus, como para que no queden dudas. Ah, listo. Listo. Bueno, este circuito, entonces, cuando ustedes calculan el equivalente de Thevenin, perdón, qué están viendo ustedes? No La están viendo. guía. Ah, bueno. Ah, están viendo el Paint. Sí. Va. Bueno, cuando calculan el equivalente de Thevenin, igual que antes, les queda, en vez de una fuente constante, les queda una fuente exponencial, con cierto valor. Bueno, entonces acá lo que tienen que plantear para encontrar la corriente es primero la solución homogénea. La solución homogénea es cuando el circuito no tiene fuente, no tiene excitación, digamos. Entonces quedaría la resistencia y la inductancia. Por lo tanto, la ecuación de esa malla es que la tensión en la resistencia más la caída en la inductancia es igual a 0. Lo que le voy a agregar, sin fuente. Bueno, de acá
digamos, reemplazan por la expresión que corresponde a la tensión en la resistencia, que es la corriente por la resistencia, más la tensión en la inductancia, que es L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, igual a 0. Y bueno, como les había dicho ayer, se reemplaza la derivada por el operador S, que va a ser lo que tengamos que averiguar como las raíces de la ecuación homogénea. Y acá me queda R. Acá queda sencillo porque no tenemos derivada segunda como lo que les explicaba ayer. Entonces ayer nos quedaba una ecuación cuadrática. Pero acá queda esto, entonces simplemente si despejan S les queda menos L sobre R. Que ¿qué es? No es otra cosa que la constante de tiempo de un circuito RL. Como es un valor real, una raíz real, la solución homogénea de la corriente va a ser una exponencial con una constante, que ahora todavía no la sabemos, e elevado a la menos R por T. Bien, esta es la ecuación homogénea. Por ahora la dejamos ahí. Después vamos con la ecuación, la solución. Martín, ¿no te quería al revés? ¿No te quería R sobre L? Sí, Sí, tenía error. sí, esto de acá que es, sí. Y esto también. R sobre L. Sí, porque la S, digamos, es lo que multiplica el tiempo y la constante tau es lo que divide al tiempo, por eso quedan invertidos. Está bien. Bien, y la solución particular, lo que tienen que plantear, no sé si ustedes tuvieron mate avanzado, lo están haciendo ahora, pero eso se ve ahí también, es decir que tienen, a ver, la solución particular va a ser una corriente IP y particular que tenga la misma forma que la fuente de tensión. En este caso, como tenemos una fuente de tensión que es una exponencial, vamos a poner una corriente particular que sea una exponencial. Una constante por una exponencial con el mismo exponente. En este caso, la exponencial te quedaba 1 por t, digamos el exponente te quedaba menos 1 por t, así que acá también la corriente particular va a tener la exponencial menos 1 por t. Si la fuente de tensión tenía otro exponente, e elevado a la menos 200t, bueno, la solución particular también iba a ser k por e a la menos 200t. Bien, entonces esa solución particular tiene que verificar la ecuación de la malla. La ecuación de la malla considerando la fuente de tensión. Entonces, en este caso, bueno, les voy a poner cuánto vale la fuente de tensión como para hacer los cálculos bien. Esto queda 110 tercios por E a la menos T. Entonces, la ecuación de la malla es que la tensión de la fuente tiene que ser igual a la tensión en la resistencia más la tensión
en la inductancia. La tensión en la fuente es ese valor, esa exponencial, 110 tercios por E a la T. La caída en la resistencia va a ser la corriente, pero ahora considerando la corriente particular, multiplicado por la resistencia. Y en la inductancia es L por la derivada de esa corriente IP. Bueno, ahora si reemplazan IP por esto que pusimos acá, lo reemplazan acá, y lo reemplazan acá derivando, les va a quedar que en todos los términos les va a quedar E a la menos T. Por lo tanto se va a poder simplificar. No se los quiero hacer porque al final se los estoy haciendo todo yo, pero lo que les va a pasar es eso, se van a simplificar todas las exponenciales y van a poder despejar el valor de K. Entonces, una vez que despejan el valor de K, Tampoco me va a salir esto, pedido. ¿Cómo? Tampoco me va a salir esto, me parece. No, sí, fíjate, va a ser, es fácil, fíjate, acá tenés que poner, en vez de IP, va a ser K por E a la menos T multiplicado por R, más L por la derivada de esta expresión, que va a ser, bueno, la derivada menos K, bueno, por L, multiplicada por L, y fíjense, se les van a poder simplificar, si sacan factor común, E a la menos ET, E a la menos T, perdón, lo van a poder simplificar y simplemente les va a quedar que van a poder despejar la constante. Entonces, pues, supónganse que, no sé, que la constante le da 500, no ese es el valor, pero si la constante les da 500, la solución particular va a ser 500 por E a la menos T. Bien, entonces ahí tenemos solución particular por un lado y solución homogénea por el otro. La solución total es la suma de la homogénea más la particular. Entonces, la solución total I de T es la I homogénea más la particular. Acá todavía la homogénea nos queda saber cuánto vale la constante. La constante A. Más 500. ¿Y cómo podemos determinar esa constante? ¿Qué se les ocurre? La condición inicial. Perfecto. Con la condición inicial, ¿cuál era? La corriente inicial a un tiempo cero. Exacto, en este caso sabíamos que la corriente para tiempo cero, ¿cuánto era? Bueno, yo ese ejercicio no lo hice, pero supongo que es dato. Bueno, en este caso sale partida del reposo, pero sale sin condiciones iniciales, eran cero las condiciones iniciales. Porque no estaba circulando corriente por la bobina al principio, así que la corriente en el instante inicial es cero. Y eso que va a ser igual a esta expresión reemplazando t por 0. Las exponenciales valen 1, así que les va a quedar a más esa constante que encontraron. No es 500, les repito. Así que desde acá ya despejan cuánto vale A. Entonces Bien, claro. la solución total les va a quedar una suma de dos exponenciales. O una resta.
en este caso. Vos antes con la fuente constante ya directamente lo sacabas. Claro, es más fácil. Se podría hacer el mismo procedimiento. Lo que cambiaría es que la solución particular, en vez de ser una exponencial como hicimos acá, sería simplemente una constante, una K. De ahí despejan K, suman la homogénea más la particular, pero es más trabajo innecesario. Si es una fuente constante, directamente uno podría decir, bueno, si la fuente es de, no sé, de 12 volt, si la fuente es de 12 volt y la resistencia es de 6 ohm, bueno, la corriente va a partir desde 0 hasta un valor en infinito de 12 dividido 6. Entonces la Profe, corriente va a ser 2 por una exponencial creciente. Sí. acá nosotros en las soluciones que tenemos ya hechas de los profesores, cuando hay un inductor y eso, así una fuente, directamente a la solución la multiplica por la UDT, digamos, por esa fuente que sería, ¿no? Al final, decís, al final de la respuesta. Claro, o sea, digamos por ejemplo, la corriente es B sub 0 sobre R por 1 menos la exponencial, todo eso por UDT. Ah, sí. Es a lo mismo que vos estás llegando acá, ¿o no? Ese multiplicar por el escalón, por UDT, es una forma de decir que la solución es válida para t mayor a 0. O sea, lo pueden poner de las dos maneras. Pueden decir, bueno, la solución es, no sé, 500 por e a la menos t para t mayor a 0. Si tuviesen varios intervalos, como lo que veíamos ayer, bueno, esta solución, esta expresión en función del tiempo es válida para t entre 0 y 2 segundos, la otra es válida para t entre 2 y 5 segundos, y la otra para t mayor a 5. Pero escribir que es válido para t mayor a 0 o multiplicar todo por la función escalón, UDT, es exactamente lo mismo. Porque lo que te hace UDT es eso, digamos, que para tiempo menor a 0 vale todo 0. Ah, entonces es distinto lo que dije de lo que estabas explicando, ¿no? Agarré cualquiera. Claro. Otra cosa que les puede llegar a aparecer o pueden llegar a ver en parciales viejos es que a ver, supónganse que les da, vamos a hacer un circuito sencillo, no sé, tienen eso, y no, tienen que hacer el transitorio y poner que les dice que la fuente es 2 UDT. Esto de poner 2 UDT en volt, ¿no? 2 UDT es sinónimo o es equivalente a poner un interruptor para tiempo cero. Porque, ¿qué quiero decir? Si yo grafico la tensión, si yo grafico la tensión de esa fuente, me queda que es 0 para tiempo menor a 0, y a partir de tiempo mayor a 0 es como que conecto la fuente a 2 volt. Es como que la conecto a la fuente al circuito. Por eso digo que es equivalente a si les dieran una fuente de 2 volt y les ponen un interruptor. Acá. O sea que en la respuesta ponemos por UDT y chau, como mate avanzadas. Claro, como les digo, puede ser para multiplicado por UDT o para tiempo mayor a 0. Fíjense que si tienen varios intervalos, tendrían que poner el escalón, también lo tendrían que desplazar. Por eso por ahí es más fácil, más intuitivo, si lo van a aclarar, que está bueno siempre aclararlo, poner esto para t mayor a 0 o para t entre 0 y 2, porque si no después se tienen que enroscar en
esto lo tendrían que multiplicar por un escalón desplazado, no sé, U para T menos 2. Profe, pero En van sí a tomar sería, estas cosas. Por ejemplo, yo no estoy haciendo mata avanzada. sí. O sea, la tuve que dejar. Y básicamente no hay casi ejercicios de esto, actuando ese último que aparece con una UDT. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, en mate avanzada no lo estoy haciendo. Y Sí. más que el último ejercicio, no hay otro que tenga esa función y esas cosas. Así Y que hay es que muy. resolverlo con la homogénea y la particular. Claro, tipo, o sea, no estoy para nada canchero para hacer. También no es muy difícil, pero Sí. No, es muy a ver, posible que no es aparezca esto. ¿Cómo? Es muy posible que aparezca esto. Mirá, les pueden llegar a tomar, como les dije, o como está planteado acá, que es todo un ejercicio en el que tienen que determinar, digamos que tienen una fuente de tensión o una fuente de corriente constante, y en el último inciso les dice, bueno, ¿qué pasa si se cambia por una fuente exponencial o, no sé, senoidal? No creo que la compliquen tanto, pero una exponencial podría llegar a aparecer como en el último inciso del ejercicio, digamos, como para el que está más canchero, que lo haga. No como un único ejercicio que te depende si aprobás o no aprobás. Eh, pero como te digo, no es muy complicado. Fíjate que la solución homogénea es la ecuación de malla sin fuente, es decir, igualada a cero. Y la solución particular es la ecuación de malla con fuente, y la corriente vos le imponés la forma que tiene que tener, que tiene que ser la misma forma de la fuente de tensión o la fuente de corriente. Y después, bueno, lo último la sumás y calculás con la condición inicial las constantes. Pero tampoco te quiero decir, no creo que aparezca algo más complicado que esto y después que aparezca algo y me odien. Pero Martín, ¿te podría hacer una consulta del 2 de la otra guía? del 2 de La la de guía continuación. de continuación, dale. Estábamos De, hace un de rato. este, de este ya está, ¿no? ¿O a alguien le quedó alguna duda de esto? Sí, ahí quedó claro. Sí, por lo menos a mí. Bueno, así lo saco. Tres, continuación. Ya borraste todo, ¿no? De ese. Sí, creo Ah, que está. sí. No. Sí, entra cuadripolo, yo ni arranqué. Sí, 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 cuadripolo centro. ¿Es muy difícil cuadripolo, profe? Es bastante mecánico. eh, y a ver, no deja de ser un poco de. A ver, como todos los ejercicios la pueden complicar más o la pueden complicar menos, dependiendo de cómo lo armen, digamos. Sí, sí, hasta cuadripolos entra. Eh, Profe, perdón una preguntita rápida del anterior. Ahí donde vos sí. impusiste que K por E a la T o menos T, esa K es los 220 que está en el ejercicio, ¿no? O sea, sería 220 por E a la. No, no, fíjate que eh, a ver, Oh, no importa si no seguí con ese, porque si no le corto. bueno, te lo aclaro así sin escribir, pero los 220 es la fuente de tensión que vos ponés acá, en lugar de la fuente de corriente. Con eso calculás la tensión de Thevenin, que la tensión de Thevenin va a ser una fuente también exponencial, que no tiene por qué ser 220 en la constante. Es lo que les había escrito, que daba 110 tercios. Y después lo que escribí K por E a la menos T es la expresión de la corriente, no de la tensión. Es una constante que la vas a averiguar haciendo los pasos esos que te dije. Digamos, la tenés que averiguar vos, no la sabés de antemano. No son los Ah, 220. Lo de cuadripolos, ya te digo, puede ser
depende cómo lo arme, pero no deja de ser, si son solamente, pueden aparecer resistencias, pueden aparecer fuentes controladas, así que después es hacer mallas o nodos. Siempre la base es esa, hacer mallas, nodos o divisor de tensión, todos los métodos que vimos al principio, superposición, los pueden aplicar tranquilamente como para resolver esos circuitos y encontrar lo que les pida. Ya les digo, puede ser un poco más fácil, un poco más difícil. Dale, vemos el 2 que me estaba preguntando Iván y después vemos el 4. El 2, ¿viste? Antes de abrir el S1, Sí, como tenés el corto, vale todo cero, ¿no? Y R y L. exacto, sí. Toda la corriente del generador está pasando por el corto, sí. Y la tensión del capacitor, todo cero. Sí, todas las condiciones iniciales son cero, sí. Exacto. Después del resto, lo habíamos visto ayer, pero vos no estabas, Iván. ¿Sabés cómo plantearlo? ¿O planteaste algo? Iván. Se nos fue Iván. Bueno, vamos al 4, me estabas preguntando, Eric, de la guía 4. Determine Z, las constantes, las impedancias del circuito, de este circuito. Bien. Tengo una pregunta, para tomar I1 y I2, lo que hice fue extender un poco el nodo A y el nodo C, digamos, para Bien. entenderlo mejor. Sí, Y ahí voy a tener que la entrada de corriente I1 se me va a ir por 3, ¿no? Está bien lo que iba a hacer. O sea, uno para arriba, para la derecha, y uno en diagonal hacia abajo del nodo A. exacto, sí. Y ahí lo que pensaba hacer es sacarlo por divisor de corriente, ¿no? Se puede hacer. Tenía una duda eso con el triángulo ese de 30, 50 y 100 ohms. ¿Cómo A va a ver. circular ahí? Claro, es que divisor de corriente no podés aplicar porque no están en paralelo esas resistencias. ¿Cómo, perdón? No te... Que esas resistencias no están en paralelo, así que no podrías aplicar divisor de corriente, en principio. A ver, hay